Y después también no se presentan como estas especies como de antojitos constantes o el que se me cierra el estómago porque Sí, la estoy otra cara, nerviosa. la otra cara, la ansiedad y el malestar no me deja comer, se me cierra el estómago, no pasa bocado. Tiene como las dos facetas. La que más aparece en el consultorio es la primera, la del antojito, la del necesito comer tal o cual cosa, enmascarando un tengo hambre todo el tiempo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Ciudad de la Tour. Yo soy la licenciada en nutrición Mariana Viñó y estoy acá con la psicóloga y profesora Natalia Jerez. ¿Cómo va, Marian? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, acá estamos robando un poco de Poco espacio. espacio, robando cámara. Bueno, hoy estamos acá para hablar de... Ansiedad, Uf, malestar de la época. qué problema. ¿Cómo te vas con el consultorio, con el tema ansiedad? ¿Te llega mucho? Llega mucho, es de los... No sé si principales, porque no está como a la vista a primera consulta, pero es de los que más, los problemas que más aparecen cuando empezás a indagar un poquitito. ¿A vos Claro. cómo te va con la ansiedad? A mí la gente me viene autodiagnosticada directamente. Ah, Me suele pasar que se me presentan las personas y me dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy fulanito, tengo ansiedad. Ya viene con el diagnóstico y la bien. etiqueta. ¿Y vos qué les decís? Les empiezo a preguntar, Bien, porque es lo que hay que obvio, distinguir, porque... ¿no? ¿Qué es la ansiedad? ¿Y qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad, como primer término, podríamos decir que se divide en dos. Una ansiedad que es adaptativa, común a todos. Quien no ha tenido ansiedad es normal. Y después, lo que sería preocupante es una ansiedad patológica. Ok, En cuanto a su función adaptativa, podríamos decir que es la respuesta ante un estímulo de estrés, ante una situación de peligro, ante un miedo, y es fácilmente localizable, ¿no? Por ejemplo, yo estoy caminando por el bosque, veo un puma, me asusto, me da ansiedad, voy a tener todos los síntomas de ansiedad recontra justificados, y después lo que sería una ansiedad patológica, que es la que tratamos más que nada los consultores de psicología, es aquella que se presenta de manera desmedida, con exceso de preocupación y de miedo, ante un peligro que puede estar ni siquiera localizado. Es bien. decir, aparece súbitamente. Que quizás no hay un peligro. O Claro. sí. Muchas veces se trata de una preocupación Ahí excesiva y va. no un peligro como tal, real y Con, localizable. como si fuese algo que puede llegar a quizás pasar, tal vez en un futuro. Y me Exactamente, genera un montón de cosas. sí. De hecho, uno de los Mm, síntomas es ese permanente, esa permanente sensación de aceleramiento y de miedo y incertidumbre ante el futuro. Que quién no la tiene, ¿no? Digo, porque imposible saber qué imposible, ¿qué acontece en va a el futuro. pasar? Pero por ahí creo que lo preocupante de esta ansiedad es cuando ya imposibilita o dificulta la vida cotidiana. Claro, ese es el punto clave, Bien. porque la ansiedad en sí misma no es un problema, el problema aparece cuando en diferentes áreas de la vida Ujú. cotidiana uno se ve como afectado por este malestar, donde empieza a verse, no sé, en lo social, por ejemplo, como en los casos de ansiedad por separación o en los casos también de ansiedad social, ¿no? Esta preocupación permanente de qué fue lo que dije, habré quedado como un Habré quedado boludo, ¿no? bien. ¿Qué pensarán Eh, de mí después Tal de cual. esto que hice hoy? Miedo, no sé, a estar, por ejemplo, en lugares muy concurridos por muchas personas, eso también puede ser una manifestación de ansiedad, ansiedad por separación también, que tiene que ver con estas preocupaciones, estos miedos que se presentan cuando alguien significativo no está Ujú. ahí al lado. Las fobias específicas también son ansiedad. Después están las manifestaciones de ataque de pánico. Por supuesto, todo esto, lo que sería ya un grado patológico, ¿no? De la Por ansiedad, supuesto, sí, donde sí. uno debe recibir un tratamiento adecuado y acorde. Bien. Y también desde el lado de la nutrición, desde el lado de la alimentación, esta ansiedad que nos viene a complicar las elecciones, probablemente. A ver, contame cómo lo ves vos. Por ejemplo, como bien, soy una persona que como saludable, no tengo ningún problema, no tengo por ahí, no tengo un objetivo, pero todas las noches me gusta, necesito, no me gusta, necesito comer un chocolate, si no, no me puedo dormir. O determinada situación me genera estrés, laboral quizás, y durante la mañana como lo que sea y me doy cuenta después. Claro. Y quizás no tengo hambre todo el tiempo. ¿Qué tan real es eso? Esa sensación de hambre permanente. No es real. Partiendo de la base, tenemos varios tipos de hambre. Uno es el hambre emocional,
que generalmente está más ligado a la ansiedad y a las emociones. Y es ahí donde uno picotea o tiene antojitos o necesita comer algo. Y por otro lado tenemos el hambre real, el hambre fisiológico, el que me hace ruido la panza, y si vos acá me pones una manzana la voy a comer porque tengo hambre, si me pones un chocolate lo voy a comer porque tengo hambre. Si no es un hambre real, si es un hambre emocional, la manzana la voy a mirar y voy a decir, no, no era, no. Dame una medialuna con No, jamón y queso. exactamente. Entonces, bueno, cuando ya la elección está tocada por ese pensar del necesito algo más grasoso quizás, bueno, ahí podemos estar pensando de que no hay hambre, que hay alguna situación, algún malestar, alguna emoción que nos genera ansiedad y que nos lleva a comer por eso y probablemente para tapar. Claro. No sé si escuchás en el consultorio mecanismos para tapar esa ansiedad que tanto nos trae y nos viene y... Sí, en psicología le llamamos a esta actividad, ¿no? De consumir algo inmediatamente en el momento que aparece una emoción que Ujú. se experimenta como desagradable, porque las emociones tampoco tiene sentido dividirlas en buenas, malas. Bien. Hay emociones que son más agradables de sentir y otras más desagradables. En el momento que uno recurre, por ejemplo, a comer algo rico ante una situación emocional, Placer. podríamos decir que no solo eso funciona como un tapón, sino también como un regulador emocional. Porque la Bien. comida, cuanto más rica, más satisfacción nos provee. Totalmente. Entonces, esa sensación que se experimenta tan rápidamente es un impacto instantáneo. Instantáneo. No solo para la psiquis, no solo para el cuerpo, sino también para el cerebro. Exactamente. Es placer al instante y es adormecer esta emoción que es, como dijiste vos recién, es Experimentada como experimentada como desagradable. desagradable, exactamente. No es ni buena ni mala, pero es desagradable, es incómoda, es molesta. Entonces lo que hago cuando como, en ese caso, es tapar un ratito. ¿Y qué pasa después de ese ratito? Ay, Qué después, difícil que se pone después. la gran palabra con C, después viene la Sí, culpa, a totalmente, montones. enorme. Porque no solo viene la culpa, la emoción desagradable vuelve a aparecer, porque yo tapé un ratito. Ujú. Tuve como por ahí una tormenta de hormonas del placer, serotonina, endorfinas y demás, un ratito porque comí algo rico, y después ese algo rico, ¿cómo me hizo sentir? Porque es pasajera Es también, ¿no? pasajero, Digo, es se un experimenta un ratito. ratito, está buenísimo, me quedé satisfecha y después aparece la culpa. Y ahí es donde aparecen después otros Otras, comportamientos de compensación, por ejemplo. sí, y otras emociones desagradables que vienen arrastradas por la culpa. O sea, tenemos la emoción de base, es la que nos hizo comer por ansiedad, la culpa y las que arrastra toda esa culpa. Ujú. Y ahí se complica un poco más la cosa, porque es como hacer crecer la bola de nieve, digo yo. Tal cual. Ahora lo que me parece también interesante es cómo se presenta el tema de la ansiedad como un fenómeno o como una manifestación de padecimiento de la época. Es muy Totalmente. típico de esta época. En mi caso, o al menos no puedo dejar de pensarlo en contexto y de sentir que de alguna manera este empuje a la productividad constante que nos ofrece Totalmente. nuestro entorno, eh, el arrasamiento de comunicaciones a través, ¿no? De las redes sociales, estamos El bombardeados de exceso de imágenes, información, de contenido, de estímulos todo el tiempo. tal cual, esta necesidad de productividad, de perseguir el éxito y de, obviamente, de un futuro sin tantas líneas. Conforme se fueron ampliando las libertades, también la incertidumbre con ella, inevitablemente. Entonces, estamos ante un fenómeno social de Sí. ansiedad. ¿Lo notás más agrandado desde la pandemia, por ejemplo? Muchísimo más. Sí, Sí. muchísimo más. En el consultorio también se nota más, es exacerbado desde hace unos años atrás hasta acá. Sí, y es transgeneracional. Sí, No importa el tal contexto cual. socioeconómico, no No importa la importa la edad, no importa edad. el género. Es casi hoy en día, digo, ¿quién no ha tenido, ¿no? En estos últimos tiempos Un momento de ansiedad. síntomas tan comunes como, no sé, episodios de insomnio, por ejemplo, dificultades para Sí, un conciliar el montón. sueño? Es parte también de la ansiedad De la presente ansiedad que tenemos, totalmente. ante las preocupaciones de la vida, porque justamente la ansiedad es exceso de preocupación. Si tuviéramos que Bien. Qué traducirlo, buena definición. es exceso de Es una muy preocupación. buena definición.
Creo que también mucho tenemos que buscar trabajar en, bueno, ¿por qué esto nos preocupa tanto? ¿O qué es lo que nos preocupa tanto, probablemente? Sí. Porque ahí está la raíz de todo. ¿Y cómo le hacemos frente, no? ¿Y cómo le hacemos frente? Porque volvemos a lo mismo. Vos en tu consultorio, a mí me da la sensación que la mayoría de las personas que van a un consultorio de nutrición, más allá, ¿no?, de los estereotipos establecidos que hay acerca de De lo que lo que es tengo la que... nutrición, en general la gente va como a intentar bajar de peso. Líneas Conozco generales, líneas sí. generales. Líneas generales, sí. Y también hay mucha ansiedad detrás de esto del quiero lograr tal o cual cosa y la quiero lograr ayer. Yo estoy hoy acá, la quiero lograr, quiero salir de acá y ya haberlo logrado. Y eso también genera mucha ansiedad en el proceso, recontra asociada a lo que decíamos recién, el todo inmediato, el éxito ya, probablemente el logro sin mucho esfuerzo, quizás, que es muy social y es muy de la época. Ujú. Entonces ahí hay mucha, además de la ansiedad de base que nos genera el contexto en el que vivimos, en el que la gran mayoría, como decís vos, tiene en algún momento o tuvo en algún momento algún síntoma asociado a la ansiedad del querer lograrlo ya. Y la Y la frustración, ¿no?, que conlleva el frustración hecho de no lograrlo en los términos de expectativa-realidad que uno quizás que uno se espera. propone. También un poco esto de querer trabajar todo ya. Creo que viene... Sí, viene de este malestar que tenemos en la época, el todo ahora, todo ya, lo grabé, lo tengo, lo publiqué, le gustó a todo el mundo, logré tal cosa, bajé de peso, me dijeron que estoy bien, me genera como esa ansiedad de escuchar que el otro, como la aceptación, quizás viene también mucho por ese lado. Y obviamente la frustración cuando nos chocamos contra la pared de que no era tan fácil y que nos va a llevar tiempo y que nos va a llevar trabajar mucho esta ansiedad justamente. La gran mayoría de los pacientes cuando llegan al consultorio porque quieren un descenso de peso, creen que vamos a trabajar probablemente con lo superficial de él, bueno, come esto, come lo otro, hace tal cosa, y cuando empezamos a desenredar y aparece la ansiedad, se chocan con la pared de que hay que trabajar esa ansiedad. Y como, ¿no iba a ser tan fácil esto? Y no, No. no. Y acá me parece que también nos tenemos que meter en el hecho de que la comida no es solamente Fisiológica. claro, no tiene que ver solamente con cubrir cierta cuota de No. hambre, sino que detrás de ello hay un montón de relaciones en cuanto a lo social, las representaciones que tenemos, no sé, acerca de el domingo de pasta familiar o el Lo cultural, asado totalmente. familiar, ¿no?, que el fernecito, que la proboletita, digo, hay como muchas sensaciones emocionales alrededor Alrededor de la comida. de la comida, que no tienen que ver exclusivamente con las decisiones o con lo delicioso que pueda o no ser determinado alimento, sino Sino con el también con contexto. lo que lo rodea a nivel representacional. Totalmente. Y ahí tenemos como dos partes. Quizás es el significado que uno le da a un alimento, a una comida o a determinada producto, por así decirlo, que es más individual y tiene que ver mucho con lo emocional. Y tenemos también toda la parte cultural, el asado del domingo, las pastas en familia, la cerveza con amigos. Todo eso genera un entorno que si yo lo quiero cambiar y digo, no, porque ahora me voy a poner las pilas y lo voy a hacer de cero y lo voy a sacar todo para afuera y no lo voy a hacer más, y genera ansiedad de vuelta. Y seguimos como en la misma rueda del tengo ansiedad de base porque el contexto social hace que todos tengamos alguna cuota de ansiedad y me genero más ansiedad generándome un problema queriendo lograr X objetivo. Y ahí se complicó Claro, porque todo. la restricción de alguna manera lleva a pésimos resultados, ¿no? Sí, y Digo, a lleva, nivel emocional a puede nivel ser emocional es destructivo. terrible y a nivel ansiedad es terrible. Es terrible. Entonces también ahí, volviendo un poco, cuando el paciente se da cuenta, cuando nos damos cuenta que no es solo bajar de peso y ya, que tengo que trabajar mis emociones, que tengo que trabajar mi ansiedad, que tengo que trabajar mi relación con la comida, ahí es donde aparece la frustración. Donde abro el abanico y me doy cuenta que hay un montón de otras cosas que yo quería, tipo, quedarme con lo superficial, solo laburar esto y lograr el objetivo rápido y ya sacármelo de encima. Y nos encontramos también mucho, que creo que en parte que más cantidad de gente se autodiagnostique ansioso, viene por esto. Como que también nos empezamos a dar cuenta.
Sí, además de que también digo en redes sociales, esto yo me lo encuentro mucho en las consultas, cuando me Sí. dicen mis pacientes cosas como, no, el otro día estaba viendo un video de TikTok y me sentí reidentificado con esto, no, porque tal persona es un narcisista, porque lo vi en un video de TikTok. Eh, Mucha Hay información, mucha mucha información información. que por un lado está buenísima porque son disparadores que quizás te llevan a un espacio terapéutico, ¿no? A empezar a trabajar, pero que no necesariamente estas características son tan Tan, estables y tan sí, rígidas. Digo, no, muchas personas vienen diciéndome esto, ¿no? Sufro de ansiedad y cuando te pones a revisar un poco, no sé, la persona tiene un laburo poco estable, está estudiando en la universidad haciendo 4 materias al mismo tiempo, todavía vive con la familia con quien tienen una relación más o menos como pueden, quizás un mal de amores. Y sí, amigo, y obvio sí, que vas a obvio que estar tenemos ansioso. ¿Cómo no ansiedad. vas a tener ansiedad? Me parece que menos mal que tenés ansiedad. Sos una Claro. persona, felicitaciones. Digo, quizás también ahí los profesionales de la salud nos encontramos como separando, ¿no? Desmenuzando un poco y diciendo, bueno, Totalmente. esta es una ansiedad respecto a este estímulo localizable. Todos tuvimos ansiedad, no todos tenemos un trastorno de ansiedad Totalmente. generalizada, ¿no? Esto no Qué indica bueno que sean poder ataques de hacer esa pánico. diferencia. Sí. Y no todas ansiedades son yo soy ansioso y tengo un trastorno por ansiedad, no necesariamente. No, hay maneras de responder ansiosa. Ujú. Uno puede responder de forma ansiosa, esto con insomnio, con sensación de aceleramiento, de intranquilidad, de nervios permanentes, quizás en alguna taquicardia, pero que no quiere decir que haya un par de síntomas presentes, eso de como resultado un trastorno de ansiedad Claro, generalizada. no significa que porque tengo un episodio de ansiedad en este momento con tal situación, un examen en la facu, voy a largo plazo tener un trastorno de ansiedad. Tal cual. O sea, Bien. ¿quién no ha hiperventilado un poco antes de rendir un oral final Ay, de por alguna de las Dios. materias? Y Y sí, sí, es es natural que normal, suceda, claro. porque volvemos, eso sería ansiedad adaptativa. Totalmente, ahí va. Eh, y cómo funciona, ¿no? Digo, esto es bien del esquema gráfico y básico del estrés. Hay un estímulo Ujú. que se siente amenazante, tengo dos opciones, o la lucha o O la la huida. huida, Y esto en el consultorio también lo vemos cuando aparecen sí. los temitas más nucleares que tocan bien en Ujú. lo profundo, que hay personas que confrontan y otras que Que desaparecen. nunca más vuelven al Bueno, y pasa consultorio. también en el consultorio nutricional, pasa mucho en el no pude hacer lo que planteamos, no pude lograr los objetivos y huyo. No, hoy no voy a poder ir. Y ya está. No, no me enfrento, me generó ansiedad probablemente porque siento que fracasé, que no lo pude lograr y no lo enfrento. Y una cuota de culpa creo que Y bastante una cuota de importante, ¿no? culpa muy importante, probablemente, sí. Y ahí es muy difícil ya poder seguir trabajando. Cómo los enfrentás vos? ¿Cómo los manejás? Cuando ¿Ante qué huyen, cuando situaciones? huyen. Los convoco nuevamente, por Muy bien, supuesto, sí. trato de convocar, no te vayas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no querés venir al turno de Por hoy? supuesto es una decisión libre, ¿no? Obvio, Como somos hay que adultos. respetar consentimientos, si vos no querés, bueno, está bien, no vamos a hablar de nada que no quieras, pero uno convoca, invita, Sí, totalmente. no te vayas ya. Intentamos, intentamos. Los problemas se resuelven confrontando, escapando Muy probablemente difícil, sigan ahí, muy difícil, sí, totalmente. Nos van a estar esperando. En algún momento los vamos a volver a cruzar, entonces ahí sí, hay que poner, arremangarse, laburar seguramente y pasarla. tal cual. En alimentación pasa bastante lo mismo. Por ejemplo, esto de, bueno, no logré el objetivo, por ahí planteamos 2, 3 objetivos sencillos, no los pude hacer y quiero rajar, tipo, ya esto no es para mí, no voy a poder. Y bueno, pero si no busco herramientas para mejorar esto, ¿qué va a pasar después? Te los vas a volver a cruzar. No es que las situaciones dejan de suceder y uno mágicamente hace el clic y chau, todo pasa. No, Hay que retornos de lo elaborarlos. reprimido va a Ahí seguir vuelve, repitiéndose, te lo vas a encontrar vuelve, cada un par de años o meses, te vas a encontrar con el mismo tal quilombo. cual, sí. Vuelve. Y volviendo un poco a la ansiedad, yo la encuentro en el consultorio con la alimentación, con las comidas por ahí. Siempre esta ansiedad arraigada y asociada a un alimento más grasoso, a un alimento más azucarado, a un alimento más calórico, por así decirlo, por una cuestión de que son los que dan este placer inmediato. ¿Y en qué otras situaciones o qué otras formas de cantar encontrás vos de los pacientes?
de la Consumo de ansiedad. drogas puede ser Sí. uno, que también dan satisfacción inmediata Alcohol. y un adormecimiento de las emociones estas experimentadas como negativas casi al instante. El alcohol también. Alcohol también. Después hay quienes, bueno, desarrollan otro tipo de adicciones, como sea al juego. Hay quienes, a ver, antes, para combatir la ansiedad se recomienda, por ejemplo, hacer actividad física, pero hay quienes generan Pero una adicción a la siempre hay actividad un física. asterisco ahí. Totalmente. La actividad física como bienestar o como y como ayuda a mejorar la ansiedad, o la actividad física como si no Tapón. salgo y corro 10 kilómetros, esto va a estar todo podrido. Tal Va a cual. estar mal. Es muy fina la línea Muy. entre lo adaptativo Muy. y lo patológico. Ahí hay que estar muy alerta. Totalmente. Nosotras principalmente como profesionales, ¿no? Sí. Obviamente el paciente confía en nuestro criterio y también puede estar alerta, pero principalmente nosotras en este acompañamiento es donde hay que empezar a tratar de pesquisar si esto tiene Ciertas que ver con algo más saludable actitudes. o con algo patológico, obsesivo. La Sí, obsesión, bueno, ni hablar. otra de las cosas que acompañan a la ansiedad, van casi de la mano. Sí, tal cual. Y trabajar en equipo, porque es algo que a ver, yo puedo atajarte una ansiedad porque estás teniendo más picoteo, porque estás más nervioso, te puedo decir, por ahí pasa mucho, estoy más ansioso, pero no sé por qué. Bueno, ¿qué te pasó esta semana? ¿Qué tuviste? ¿El laburo cómo va? ¿La facultad? ¿Estás con exámenes? Podés como atajar ciertas herramientas y empezar a desmenuzarlas, como decís vos, pero mis herramientas como nutricionista tienen un tope y ahí es donde el trabajo fino y el trabajo profundo corresponde a la psicología. Claro. Y ahí es donde. Ahí estamos, Olis. trabajo en equipo, tengo una 5 para derivarte. Claro. Y ahí vamos. Sí. Em, De hecho, le mandamos un saludo a los y las pacientes que nuestros vienen. pacientes compartidos. Claro, porque claro, compartimos Tenemos, por pacientes. supuesto, sí. Hay quienes acuden con las dos, porque por una cosa por la otra, digo, las O derivaciones. al revés, totalmente, que vos lo encuentres. Ujú. Sí. Las derivaciones interdisciplinarias fueron en ambas direcciones. Hay quienes comenzaron con tu consultorio nutricional y terminaron viniendo conmigo al consultorio psicológico y Y al viceversa. revés. Quienes con el consultorio psicológico hemos podido encontrar que había alguna cuestión en el vínculo y la relación con la comida que debería ser tratado y abordado por una profesional de nutrición, específicamente, porque yo tampoco cuento con las herramientas para eso. Totalmente, y es ese trabajo en equipo lo que termina ayudando, y creo que la base de casi todos los tratamientos es laburar la ansiedad. Sí. En líneas generales, no hablo de todos los pacientes, ni son todos iguales, ni mucho menos, cada tratamiento es recontra individual, pero el factor común, por así decirlo, es la ansiedad, sea Sí. por el motivo que sea. Y aparece mucho en lo discursivo, esto, en palabras literales de los pacientes. Sí. Esta situación me genera ansiedad. Ansiedad. Ujú. Estoy muy ansioso por... Después, bueno, también están otra de las manifestaciones hoy en día que serían como de los niveles más extremos de ansiedad, sería el ataque de pánico, que también hemos escuchado, en ese caso trabajamos ahí también con psiquiatras. También muchas súper veces necesario. acompañado, súper. Súper necesario cuando es el caso. Y aprovechar también a desmitificar un poco, ¿no? El tema de los tratamientos psiquiátricos. Sí, están mal vistos, muy mal vistos, pero no, al contrario, es algo que es una herramienta más y que quizás en ese momento es lo que te va a ayudar a salir de esa situación y que de vuelta requiere un montón de trabajo personal y de trabajo de uno y de tratamiento con psicólogo, con psiquiatra, con nutricionista, con todo el equipo, pero no está mal necesitar una herramienta más. Tal cual. Que sea una medicación. Y no significa que es para siempre, por supuesto. No, a mí me gusta decirlo, siempre le doy como ejemplo el tema a los pacientes, ¿no? El ejemplo como de los malestares físicos. Uno puede tener un malestar físico, vos podés tener una infección, te dan, no sé, 10 días de antibiótico, y después seguís con tu vida. Y no quiere decir que vas a depender necesariamente de cierta droga por y para siempre. Pero muchas veces se necesita como atajar la situación, limitar esos desbordes emocionales para poder seguir laburando. Tal cual. Y bueno, acá abrimos un panorama enorme, inabarcable a la entrevista de hoy, nos excede, digo, pero bueno, esto también con los TCA, cuando laburamos con TCA, muchas veces también tenemos que dar lugar totalmente. a un psiquiatra, a un profesional psiquiatra en el equipo. Ni hablar. Son situaciones que también generan mucho malestar y que son herramientas que son necesarias y que estoy totalmente de acuerdo. Es un punto
de ayuda para continuar el trabajo, si no uno se queda en la crisis y se queda usando las herramientas que tiene para resolver la crisis y no puede seguir avanzando con el resto. Claro, que pueden no ser los mejores mecanismos de afrontamiento. Totalmente. Hago paréntesis, con TCA me refiero a trastorno de la conducta Sí, alimentaria, exactamente. no lo aclaré, me Muy parece que es bien. necesario destacarlo. Sí, muy bien, perfecto. ¿Y qué pasa a nivel cerebro, no? Digo, porque es cierto que una manzana verde no es tan deliciosa, ni tan llamativa, ni generalmente No me va a nunca mi generar... panza sonó ante ver una manzana verde, pero si veo un cartel de una hamburguesita, eh, quizás me me tienta. tienta. Lo que nos va a pasar a nivel neurológico, a nivel cerebro, es que en el momento en el que hay una emoción que nos genera una ansiedad, el cerebro automáticamente siente un malestar y necesitamos, como ante cualquier malestar, huir de él, salir de ahí. Y el cerebro en ese momento lo que busca es algo que nos dé placer instantáneo. Entonces, probablemente la manzana o cualquier fruta o cualquier alimento saludable no esté asociado al placer instantáneo por su composición química y también por la connotación cultural que tiene. Nadie va a ir a buscar un brócoli porque, ay, qué rico un brócoli, que estoy ansiosa, porque el brócoli lo comías cuando te portabas mal. Pero que cuando te portabas mal no, pero si no lo comías había como una connotación negativa. Entonces, lo que nos pasa mucho es que culturalmente el alimento saludable tiene connotación negativa y no es lo que vamos a ir a buscar para generarnos un momento de placer. Por el contrario, una hamburguesa, un chocolate o lo que sea, que sea más calórico y no saludable, tiene la connotación positiva del que si lo consumo voy a ser feliz. De hecho, probablemente en esa publicidad de la hamburguesa no está solo la hamburguesa, sino hay una persona muy feliz y contenta comiéndola y en su imagen no tiene problemas. O la gaseosa, la marca de gaseosa muy conocida, que es la receta de la felicidad. Bueno, tienen una connotación positiva y nos hacen creer, o le hacen creer a nuestro cerebro en ese momento, que si yo consumo ese alimento, ya está, todos los problemas van a estar resueltos. Y ahí es donde lo usamos de tapón, como mencionábamos recién. Ese tapón dura un ratito, porque también un poco lo que el cerebro busca cuando tenemos una emoción negativa y que nos genera ansiedad es pensar en otra cosa. Generar otro movimiento, por así decirlo. Un distractor, tal cual. Un estímulo distractor. Un estímulo distractor asociado a algo positivo, algo rico, algo que me va a dar felicidad. Incluso ante las emociones positivas, porque por ejemplo el otro día yo estaba muy contenta con una situación y lo primero que dijimos fue, vamos a brindar. El premio. Digo, también funciona como premio. Exactamente, por eso lo que mencionaba recién del brócoli es el premio castigo. Si yo ya estoy mal, ¿cómo voy a comer algo que lo asocio al castigo? Ahora, si estoy mal, voy a comer algo que sea premio, porque me voy a premiar para mejorar mi química cerebral, y si estoy contenta, voy a festejar con mi premio y voy a duplicar esa felicidad probablemente. El problema de esto es que, más allá de que comemos alimentos que nutricionalmente no nos aportan nada y que probablemente no sean de elección para una alimentación saludable, sino que al rato ese efecto se cae. Y cuando ese efecto se cae, ahí se genera que vuelve la ansiedad, vuelve la emoción de base, vuelve la ansiedad, viene con culpa y trae un montón de ansiedad más del qué hice. Y ni hablar si estamos en casos o frente a casos en los que me doy cuenta lo que comí cuando lo terminé de comer. Claro. Ni siquiera registré. Fue como arrasé con lo que había y después miré y dije, no me di cuenta todo lo que comí. Qué mal esto. ¿Qué estoy haciendo con mi vida que estoy comiendo todo esto? Y ahí todo el malestar de vuelta. O escabeando todo esto. En los casos de alcoholismo. Lo mismo, tal cual. O consumiendo todo esto. Y ahí vuelve el malestar, la sensación de fracaso, la culpa. Y ahí ya no estamos en... Y se vuelve al circuito, al punto vuelve inicial. A empezar exactamente, vuelve a empezar el circuito y vuelvo a buscar otro distractor. Y ese otro distractor va a durar un ratito y el ratito vuelve y así es un loop en el que es muy difícil de salir si no se tiene herramientas. Sí, acá tiraste varios conceptos que me parece como importante destacar, que todo tiene que ver con estos fenómenos, al menos, tienen una gran base cultural, ¿no? Porque estabas hablando, por ejemplo, de los alimentos que están asociados al castigo o como quizás como una recompensa negativa o aquellos que, al contrario, refuerzan de manera positiva
Y esto tiene que ver no solamente con una cuestión cultural, como decía, sino cultural barra familiar, Familiar. porque la función nutricia es Nace en tarea de casa. nuestra familia. Nace en casa. Sí, No, totalmente. en un principio está bien, ¿no? Solamente el alimento, la leche en un inicio, y después, digo, cada familia tiene sus costumbres, sus modos de alimentar, su propia relación con la comida, el cómo transmiten esto A de los generación en generación. pequeños. Entonces podríamos decir, estamos en condiciones, creo, de afirmar de que las causas son biopsicosociales. Exactamente. No tiene que ver únicamente con factores genéticos, ni tampoco con factores únicamente del Del entorno, entorno. sino que es un interjuego constante entre variables que tienen que ver con lo cultural, con lo social, con lo personal e individual, porque Totalmente. cada persona responde como puede con lo que tiene ante situaciones de la vida. Digo, no somos todos iguales, no estamos cortados con la misma tijera, cada quien tiene su manera de gestionar sus emociones. Eh, y cómo se pone también lo situacional, el momento situacional de la vida que uno esté transcurriendo, como otra variable, posiblemente la de mayor peso, Sí, pero es en la que me este está pasando interjuego. ahora. Es la que quizás es la que termina detonando todo ese backup que tenemos adentro. Esto que me está pasando ahora me lleva a que cuando era chico y, no sé, me portaba bien en el médico, me daban un chupetín. Ujú. Y ahí está, el premio, probablemente. En el tema de la alimentación y de la relación con la comida y cómo hemos sido alimentados marca también, digo, así como hemos hablado en otros videos. eh, Perdón por ser tan psicoanalista, yo me remito a la infancia. Sepan Muy disculpar bien. y voy a ir a la infancia siempre. Qué Digo, necesario ir. pero tiene mucho que ver. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo nos relacionamos con la comida desde Y con los el momento otros. cero y con los otros, con el entorno familiar? ¿Cómo hicieron que los otros nos relacionemos con la comida? ¿Y qué hacemos con eso que hicieron de nosotros ¿Y qué también? hacemos con eso? Porque ahí hay una cuota de responsabilidad, ¿no? También de empezar a hacerse cargo y de pensar qué hábitos uno, sin obsesionarse en la medida de lo posible, porque también De acá vuelta al estamos límite otra finito vez entre la el límite. obsesión y lo saludable y lo que me va a hacer bien. Digo, porque hay familias que tienen costumbres y vínculos no solo con la comida, sino también con el alcohol, que pueden ser un poco preocupantes y que Sí, están totalmente totalmente. naturalizados. Totalmente, sí. Acá vos tenés más facultades para decirlo. Yo quizás eso me lo guardo, digo, pero vos seguramente podés ir un poco más al hueso, ¿no? Con algunas cosas. Sí, hay mucho. Todas las elecciones que nosotros como adultos hacemos con la comida, con relación a nuestros hábitos y a nuestro estilo de comer y a nuestro estilo de vida, tienen que ver con lo que aprendimos en casa. Probablemente, por ejemplo, por poner un ejemplo liviano, un adulto que hoy consume pan en sus almuerzos y sus cenas para acompañar, como para poner algo más, es porque lo vio desde el momento cero en la mesa familiar. Y es un hábito aprendido y ya arraigado y que es un hábito en el que no te lo planteás. Che, ¿por qué como pan en la comida? No sé, porque sí, porque siempre comí pan en la comida. Como, no, que no todos comen pan en la comida. Salió un meme hace poco de un tweet de una chica que nunca había comido milanesas con fideos. Claro. Porque su mamá nunca las había hecho. Entonces se enteró que las milanesas, que dos platos que para ella eran principales, milanesas con fideos, se podían combinar. Y que era re común que todo el mundo los combine, pero en su casa nunca se comieron. Entonces es una idea que no existe. Pero ¿cómo? Sí, es un plato súper común. Y eso es un ejemplo muy chiquitito. Por ejemplo, uno lo puede ver si nos vamos a casos por ahí más graves. La familia, la mesa familiar en la que se toma mucho alcohol todos los días. Todos los días. Bueno, pero esto pasó desde que yo Ujú. tengo conciencia, en mi mesa familiar siempre se tomó Un mucho vino. alcohol. Un Siempre había un vino, vino en la mesa. tal cual. O la gaseosa. La Ujú. gaseosa en la mesa es como, pero hoy por hoy, ¿por qué tomas Coca-Cola o gaseosa en tu comida? Ah, no, ni idea, porque... ¿Y la podrías sacar? O sea, ¿podrías cambiarlo? Sí, no tengo problema. Nunca se lo replantearon. Nunca hubo una duda, porque con lo que crecemos, con las formas con las que nos criamos, son medias indiscutidas. Es como, no, siempre lo hicimos así en casa. Y bueno, es ese hábito, lo quiero sostener, me sirve, no me sirve, ¿qué me genera? ¿Es algo que quiero cambiar? ¿Y qué pasa cuando ese hábito no es tan fácil de correr?
Hay hábitos que son ¿no? muy Porque digo, a difíciles. veces los hábitos, no se trata solamente de voluntad y de comportamiento, sino de que también hay una cantidad de emociones que subyacen y que están debajo, detrás o en el interior ante lo que se ve afuera, ¿no? Lo Tal cual. comportamental es lo observable, lo que podemos ver. Lo que no podemos ver es lo que se experimenta. El porqué, el motivo, lo que me hace sentir tener tal hábito. Sí, totalmente. Y es muy difícil ahí. Ahí también de vuelta hay que trabajar en equipo, hay que elaborar nutri, psico si es necesario y ver de dónde, cuál es la raíz de ese hábito probablemente. Ujú. Obviamente en consumos más complicados, más problemáticos, como puede ser el alcohol. Eh, Quizás no tanto porque como pan en la comida, ¿no? Obviamente. Tampoco vamos a demonizar al pancito, por No, por favor. favor. Para empujar, pero ¿por qué empujamos la comida, no? Para empujar, Para es empujar. buenísimo. O sea, ¿a quién se le ocurrió que la comida había que empujarla? No sabemos, pero todos lo No hacemos. lo pienso dejar de hacer. No, viste que nunca te lo preguntaste. No. No, y bueno, son esas cosas que tenemos tan arraigadas que nos parecen naturales. No sé, por ejemplo, hábitos por ahí más saludables o que te encontrás con adultos que hoy por hoy comen fruta después de comer. Bueno, porque en sus casas, después de comer, cada uno comía una fruta. Bueno, eso está buenísimo. No, no es todo tan negativo, ¿no? No es que todos los hábitos malos son los que aprendimos. Aprendimos todo. No, y que tampoco las cuestiones placenteras en relación a la comida tampoco deben ser demonizadas, ¿no? Tal Insisto con cual. esto de empujar, para mí me parece maravilloso y hay un placer al cual no pienso resignar jamás, No. que es sumergir un pedacito de pan en la En la salsa y salsa probarla antes de que esté servida en el plato. me parece ¿Por súper qué? necesario Claro, ¿por hacerlo. qué no? ¿Por No qué no nos lo va a cambiar la haríamos? vida, no nos va a cambiar en absolutamente No, nada. totalmente no. Em, pero bueno, quizás son esos hábitos y todo ese entorno que traemos desde muy chiquitos los que nos genera estar hoy acá y ser adultos y replantearnos ciertas cosas y entender que hay ciertas cosas que hago porque las hago culturalmente y hay ciertas cosas que las hago por ansiedad, porque estoy tapando. Y ahí es donde quizás lo que tenemos que elaborar no es el pancito que mojamos en la salsa porque lo aprendimos de la abuela, sino porque tengo que elaborar esto de comer por comer, o comer cosas a deshoras, o encontrarme con picoteo, o comer cosas que después me hacen sentir mal, y no sé bien por qué las estoy comiendo. Pero bueno, ¿tenías hambre? No, porque había almorzado hace un rato. Ah, y tenía ganas de dulce. Bueno, ¿por qué tenías ganas de dulce? ¿Qué te estaba pasando en ese momento? Y no, estaba más ansiosa porque llegó mi jefe y al rato teníamos una reunión. Entonces terminé de almorzar en el trabajo con mi tupper, que me llevé todo preparado con lo que tenía que tener. Y me senté a trabajar de vuelta y me dio ansiedad, porque me puse re nerviosa. Y lo resolví comiéndome un chocolate. Ujú. Y al rato, ¿qué pasó? Y ahí es donde hay que buscar, en conjunto probablemente, otras herramientas para trabajar esa ansiedad. ¿Qué propuestas tenés en el consultorio para elaborar esto? Yo lo primero que le digo a los pacientes cuando me cuentan, ¿no? Que están ansiosos y cómo quizás tratan de resolver inmediatamente esta ansiedad, siempre recomiendo mindfulness, Bien. que es una propuesta de conciencia plena, de Ujú. estar aquí ahora. Siempre les digo, hacer unas respiraciones profundas, hacer un escaneo corporal, pensar en cómo están los músculos del cuerpo, ¿no? Si estoy tensionado, si tengo los dientes apretados, Apretados. los hombros encogidos. Bueno, tratar de acompañar corporalmente esa situación y técnicas de respiración que lo que buscan es bajar la frecuencia cardíaca. Bien. Eso es lo primero que les digo ante estas situaciones de generalmente la ansiedad se presenta con los síntomas de taquicardia, Tratar de de... sensación de no poder respirar correctamente o de tener el corazón muy acelerado y eso es lo que lleva también a la hiperventilación. Ujú, sí. Esto sería parte de afrontar el problema y no huir. La huida sería comer el chocolate y ya. Puede ser. Claro, Y sería una de las maneras. una de las maneras, y quizás el mindfulness o el estar presente u otras herramientas son, bueno, le voy a hacer, estoy re ansioso, ok, le voy a hacer frente a esto porque lo tengo que pasar. Que tampoco está mal que te comas el chocolate, pero primero No. estaría bueno hacer Otro el intento. ejercicio de bajar, ¿no? Esta sensación desagradable, de intranquilidad que me causa esta situación o esta emoción, y después decidir conscientemente si me Si quiero quiero o comer o no no el quiero. chocolate. Que, insistimos, no se trata tampoco de demonizar Al chocolate, pobre ningún chocolate. tipo de consumo, sino el cuestionarse por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, como primera herramienta, la respiración. Perfecto. Y después, como segunda, siempre les digo lo mismo, actividades que te den satisfacción y placer
la que sea. Digo, hay gente que pinta mandalas, hay quienes tocan canciones con un instrumento, hay quienes se reúnen en familia, hay quienes que hacen deporte, lo Hay que quienes fuera. leen, miran películas, caminan, escuchan música. Es fundamental la conexión con la satisfacción en los momentos donde, ya hablo no de la ansiedad esta, ¿no? Que se presenta ante una situación localizable, sino la En ansiedad que general, viene de manera más más súbita fuerte. y sin poder localizar bien ante qué, sino simplemente aparece. La conexión con actividades que nos traigan satisfacción es Totalmente. fundamental. Totalmente. Y que no sea, volviendo al lado nutricional, que encontramos solo satisfacción en comer. Encontrar satisfacción en todas estas cosas y encontrar qué otra cosa a mí me gusta, a mí me da esa sensación de placer que me distrae de lo que me está generando esta ansiedad. Que brinda otro estímulo, que contrarresta, Exactamente. más que distraer quizás. Después otra de las cosas, siempre les pregunto si les gusta hacer actividad física. O Sería no, ideal, sería o sea, ideal. obviamente, porque la actividad física incide directamente en bajar los niveles de cortisol. Ujú. Eh, Que es la hormona del estrés. claro, que es la hormona del estrés. Entonces, es una muy buena herramienta para canalizar estas sensaciones de estrés y de ansiedad. Obviamente hay personas que no tienen problema con esto y les encanta Nos entrenar y al encanta y toque chochos. encuentran una actividad física que les guste y a otros que no les gusta. Entonces, bueno, ahí habrá que ver qué otras ¿Qué herramientas se otras? pueden encontrar. Esto es creativo, es una hoja en blanco. Cada quien tiene que descubrir cuáles Totalmente. son sus herramientas y estas herramientas tampoco son estables y para toda la vida. Me pueden funcionar en este aquí ahora, en este momento presente de mi vida y de acá a 5 años puede que esta herramienta que O me ha servido menos. tanto o menos Mucho menos. meses ¿Meses? quizás no sirva más y no me haga el mismo efecto. No. Será hora de emprender otro Otro camino camino y y buscar. buscar nuevamente. Totalmente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y quizás en cuanto a lo que es alimentación, para contrarrestar esto de la ansiedad y demás, pensar que si yo tengo buenos hábitos y sin obsesionarse, como bien, como completo, tengo una alimentación que es equilibrada, probablemente la ansiedad sí la vaya, como que se va a despertar, porque la ansiedad no viene, no se va con comer completo, pero si tengo la panza llena, como digo yo, si estoy bien, si comí todo lo que tenía que comer, si comí horarios, si hice todo lo que tenía que hacer, probablemente no voy a tener hambre de fondo, entonces también va a estar aplacada esa sensación de ir y atacar a lo que se me cruce. Claro. Y me da la oportunidad de buscar la satisfacción en alguna de todas estas otras herramientas que mencionamos. La rutina del sueño también es fundamental. También el descanso. Ahí lo que se complica es quienes sus manifestaciones de ansiedades vienen con el insomnio. Qué Decirle a alguien, difícil. trata de dormir 8 horas, es como, Pero tenés que dormir bien. claro, Pero vos apagás la tele. ¿cómo no se me ocurrió antes, no? Claro. Tipo, En ese caso también lo que se recomienda es hacer como, no rituales, pero sí rutinas de rutinas de sueño. higiene de sueño. Que vayan delimitando, ¿no? Como al cerebro darle la señal de, che, Estamos bajando la amigo, persiana. anda pausando, anda bajando, es hora de dormir. Quizás no puedas evitar los pensamientos y las preocupaciones, pero si vos dejás el teléfono a un costado, por ejemplo, ayuda mucho porque los La luz. estímulos que uno recibe no solamente por la luz, sino por los contenidos de lo que vemos Sí. en el celular, porque generalmente no vamos a leer un libro, sino que vas Vas a a ir a TikTok, leer tal cual. Instagram, digo, Ni leer, mirar. El mirar acelera y mucho escuchar. más. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, también se recomienda de alguna manera ir bajando, no sé, las luces, si hay alguna luz medio parásita que te moleste o que te joda a la hora de Tal dormir, cual. tratar de eliminarla. Si el reloj, a mí, esto es una cuestión personal, pero a mí los relojes de aguja me Uf. ponen muy nerviosa porque escucho el ruido y es como me Está tengo que pasando el levantar a las tiempo. 7 menos cuarto para ir a laburar y yo estoy acá y no me puedo dormir. Bueno, Sí. eliminar Tal cual, eso, ¿no? eliminar eso. Chau. Bueno, entonces le saco las pilas, chau, lo saco de acá, no lo necesito. Algo en cuanto al teléfono y las notificaciones y demás, algo que descubrí hace no mucho y me parece que está buenísimo, es que los celulares tienen un modo, es re sabido esto, tienen un modo descanso en el que a partir de tal hora se apagan las notificaciones. Porque quizás vos dejás el celular ahí, al costado, pero todavía tu cabeza está atenta a ver si me llega un mensaje, a ver si me suena, a ver si alguien me llama, y no terminas de desconectar. Entonces, bueno, saber que a partir de tal hora el celular no va a sonar más me parece que está bueno. Está buenísimo. Está bueno. Otra de las cosas que ayuda mucho es rodearse de afectos que nos hagan bien.
Por supuesto, porque red de después contención. hay afectos que nos causan más ansiedad, ¿no? ¿Viste? ¿Y el novio Ujú. para cuándo? ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo te Dios, recibís? Y bueno, ese tipo claro. de quizás de contacto Mm, vincular no es el que más ayude en el momento de estar con no, ansiedad, pero la comunicación asertiva, directa es una gran herramienta que puede derrumbar murallas en la cual totalmente. uno podría, en la medida de la confianza y de lo posible, ¿no? Dejar en claro cómo hablar con Che, nuestro esto que me entorno. estás preguntando todo el tiempo no me está Me está ayudando. pasando esto, yo estoy trabajando sobre esta situación, esto que vos me decís a mí me genera mucho malestar, te pido por favor, Que lo ¿no? regules. Obviamente depende mucho de la persona del otro lado, pero rodearse de afectos que sepan de nuestra situación, si estamos ya más en una ansiedad patológica, puede ser muy fructífero. Sí, totalmente. Este Totalmente. Un entorno que acompañamiento. acompañe, que ayude, que entienda. Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. ¿Vos qué más recomendás? No, bueno, actividad física me parece que es uno de los puntos más claves, más allá de esto de la alimentación equilibrada, actividad física como distractor, quizás, sin el punto de obsesionarme con. Ahí de vuelta, la línea es muy delgada. ¿Por qué distractor? En los momentos de ansiedad, por ejemplo, la verdad es que estoy, no sé, vuelvo a esta situación de muy puntual de él, terminé de comer, estoy en la oficina, va a venir mi jefe, tengo una reunión, bueno, puedo levantarme del escritorio y ¿Hacer 3 burpees? irme a dar una vuelta a manzana y después vuelvo. Eso me va a ayudar a bajar y mientras respiro, mientras por ahí escucho música o escucho algo que me gusta, o trato de pensar en otra cosa, o hablo con alguna persona, no sé, alguna amiga, alguien que che, no, bueno, no va a pasar nada, va a estar todo bien, alguien que me dé un poco de tranquilidad. Ese tipo de actividad física como distractor. Después sí, la actividad física rutinaria y cotidiana que nos va a ayudar a bajar el Como cortisol canalizador. como canalizador, tal Claro. cual. Que nos va a ayudar a bajar el cortisol y que nos va a ayudar a bajar el estrés y que incluso también se va a asociar con mejor descanso. Mejor descanso, generalmente también viene acompañado como un aumento de la autoestima, porque Totalmente. uno conecta diferente con el cuerpo y no tiene que ver con los resultados estéticos, sino realmente con los progresos y la fuerza que viene detrás, ¿no? De un entrenamiento sostenido de la actividad Totalmente. física. El cuerpo te acompaña de otra manera, conforme tu cuerpo te acompañe, más sensación de Mm, bienestar hay. y mejor, sí, totalmente. Y aparte, fíjate que cómo se hace la cadena del hago actividad física, estoy mejor, mi química cerebral está mejor, descanso mejor, mi centro de apetito saciedad está mucho más regulado y puedo tomar decisiones más conscientes. Claro. Y ahí es como que cierra el círculo. Yo digo mucho que esto del círculo de la ansiedad hace girar la pelota para un lado y que cuando empezamos a usar las herramientas a nuestro favor, la pelota empieza a girar al revés y eso nos va a llevar a sentirnos mejor probablemente. Tal cual. Así que es todo un encadenado de cosas en las que hay que arremangarse y laburar. Hay que laburar un montón, sin duda. Y después otra de las cosas que pensaba mientras te escuchaba y íbamos charlando, ¿no? Que más allá de los motivos de consulta con el que el paciente llegue, en el caso del consultorio psicológico, que puede ser la ansiedad como este Sí, fenómeno que aparece constantemente, lo que laburamos mucho es también el tema de la flexibilidad. sí, Flexibilidad psíquica y flexibilidad en general ante la vida. bien. Empezar a dejar de querer tener el control de todo. Es muy difícil, no vamos a decir que es solamente proponérselo y hacerlo. No, totalmente, Es, de hay vuelta que hay que practicarlo. arremangarse y trabajar, sí. Digo, pero esta flexibilidad psíquica también es lo que nos orienta o lo que nos puede colaborar o contribuir no solo a aceptar nuestras limitaciones, que estoy segura que las hay Sí, y seguro. aparecen en el momento que cada quien se pone un objetivo y toma acciones para lograrlo, uno se encuentra también con las limitaciones. Em, Esta flexibilidad en todo, ¿no? Un poco lo que decíamos. Quizás no te podés poner porque llegó tu jefe a hacer 3 burpees, 4 o No, 10 no, en la por supuesto oficina, que no. pero sí empezar a encontrar, bueno, otros modos de elaborar esas Otras herramientas. emociones. Porque las emociones se trabajan y se elaboran. Primero identificándolas, Ujú. tratando de hablar en el autodiálogo, cómo me siento, qué es esto que estoy experimentando, qué me causa esto, por qué me ¿Por qué pasa estoy esto, por qué estoy así sintiendo esto hoy? que en este momento me acontece. Y ahí emprender un camino de elaboración de esa emoción que sea lo más saludable posible. Totalmente. Que la gestión sea lo más acorde a lo que uno quiere, a cómo uno se quiere sentir y a donde uno quiere llegar. Tal Y cual. obviamente, sí, ser flexibles. Hay situaciones en las que no podemos controlar todo
Y en la alimentación también se ve mucho esto del no pude hacer todo completo porque no sé, me invitaron a comer y tuve que adaptarme a lo que había. Sí, vas a tener que adaptarte a lo que había porque somos seres culturales y nos adaptamos y aceptamos y comemos. Y que eso no me genere ni ansiedad ni culpa. Y si lo genera, Y si lo poder genera, reconocerlo. poder reconocerlo, saber de dónde viene, por qué y cómo laburarlo. Sí, ser flexibles es muy importante. Ser flexibles también con uno. Bueno, hoy por ahí me siento mejor, entonces hoy me siento que soy una luz y que puedo con todo. Quizás mañana no me siento tan bien y me tengo un poco más de paciencia. Y las decisiones están un poco más difíciles de tomar. Y la pausa la necesito que sea un poquito más amplia y más chicle porque necesito respirar más veces. Y está bien. No significa que no voy a poder resolverlo ni que no lo voy a resolver nunca más, pero que hoy me cuesta más. Mañana veremos. Sí, ahí es donde también se ve mucho la tolerancia a la frustración, Totalmente. ¿no? Que tenga cada quien. Sí. Sí, hay personas que se frustran muy rápidamente y quieren abandonar, o quienes se castigan, o esto que hablábamos antes de las compensaciones, o que emprenden de manera obsesiva comportamientos que intenten como balancear o Compensar. reducir los riesgos o aquello que salga del control. Y eso también es una fuente de malestar Sí. en sí misma. Sí, sí, termina generando incluso el efecto contrario, más ansiedad todavía. Y de vuelta, la rueda girando para adelante y generando la bola de nieve creciendo en el malestar y tratar de salir de ahí. Bien, y para eso también estamos, ¿no? Acá, Obvio, digo, no buscar solamente profesionales para dar una siempre. charla, sino también para decirles que ni siquiera con nosotras, con No. profesionales, quienes sean, profesionales de nutrición, profesionales de salud mental, que Con que estamos sean matriculados estamos bien. tal cual, Cualquier suficiente. profesional que necesiten, que busquen, que sea matriculado, nosotras chochas de que todo el mundo esté elaborando su ansiedad y sus problemas. Sí, pero si nos quisieran encontrar, Estamos ¿dónde estamos? en Ocean, Centro de Salud. Mostrar la casita. Bien. ¿Algo más? No, ¿algo más que quieras agregar vos? No, bueno, No. me interesaría hacer como un resumen, entonces, de los puntos que fuimos trabajando, ¿no? Hoy hablamos principalmente de ansiedad, de cómo es un mecanismo adaptativo que nos ha ayudado al avance de la humanidad y a que estemos hoy aquí Acá. hablando y teniendo esta charla con todos estos medios tecnológicos de los cuales nos servimos, pero que en el momento que esta preocupación en exceso empieza a afectar otras áreas de la vida, como sea la laboral, la social, la académica, familiar, vincular, incluso en la relación con uno o con una Con misma, uno mismo. que se empiece a pesquisar, ¿no? Estos síntomas de exceso de preocupación, pero que también dificultad para el sueño, un desbalance en las rutinas, En la toma de decisiones. en la toma de decisiones, tal cual. Bueno, empezar a pensar A pensar. cómo elaborar planes de acción para hacerle frente a esta situación y buscar mecanismos de afrontamiento que sean más acordes a la situación en sí, más fructíferos, Sí. con efectos más duraderos y que nos traigan satisfacción ante Sí, este y que nos hagan malestar. sentir bien. Es ahí, es ahí. Nada más para agregar, creo. Agradecer, obvio. Saúl, gracias. Ciudad de la Tour. Hoy lo tenemos ahí Lo detrás de tenemos de cámara. operador. Lo echamos. Gracias por el gracias. espacio. Ciudad de la Tour, estamos acá en Barrio Maldonado. Entonces, me pueden encontrar en Instagram, estoy como nutrición.mcorta, que son mis iniciales, en Ocean.centro de salud también, y por aquí. Y por acá me pueden encontrar en Instagram en @psi.natalia.jerez. Esto va todo junto, Jerez con J y Z. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima edición acá en Ciudad de la Tour. Seguramente estaré volviendo pronto. Vos también, Seguro. ¿no? Siempre Hasta la estamos próxima. volviendo. Hasta la Ya próxima. ni vengas la próxima, venimos nosotras solas. Adiós.